Diagnóstico por laboratorio de las especies del género Streptococcus. Dentro de este género se destacan 3 especies debido a la patogenicidad que presentan, dentro de las cuales se encuentra el Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae y Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pyogenes, o conocido también como estreptococo del grupo A, debido a la clasificación de Rebecca Lancefield. Estos estreptococos se presentan microscópicamente como células esféricas u ovoides de 0.6 a 1.0 micrómetros de diámetro y se agrupan en pares o en cadenas de longitud variable en muestras clínicas. Son cocos gram positivos, inmóviles, no forman esporas, catalasa negativos y son facultativamente anaerobios. Dentro de su patogenicidad se presenta la faringitis, escarlatina, erisipela, impétigo, secuelas no supurativas como la fiebre reumática aguda y la glomerulonefritis. En cuanto a sus muestras, estas se obtienen dependiendo de las características de la infección estreptocócica. Se obtiene un exudado faríngeo y una muestra de pus o de sangre. En las muestras de pus, los frotis a menudo muestran cocos individuales o pares más que cadenas definidas. Los cocos a veces pueden llegar a ser gram negativos debido a que los microorganismos ya no son viables y han perdido su capacidad para retener el colorante cristal violeta y por lo tanto para poder ser gram positivos. Si los frotis de pus muestran estreptococos, pero los cultivos no logran desarrollar el microorganismo, aquí se debe sospechar que se tienen microorganismos anaerobios. Si se llega a sospechar que se tienen Streptococcus anaerobios, estos deben cultivarse en medios anaerobios adecuados. La incubación debe ser en un porcentaje de 10%, ya que esto a menudo acelera la hemólisis. Como se sabe, el Streptococcus pyogenes es una bacteria exigente. Esta se desarrolla en agar sangre, formando colonias blancas a grises. Estas colonias son compactas, pequeñas y están rodeadas por una zona de 2 a 3 milímetros de beta-hemólisis. La beta-hemólisis es aquella donde se produce una hemólisis total de los eritrocitos, observándose como un halo transparente alrededor de las colonias. La beta-hemólisis es producida por cualquiera de 2 hemolicinas, como puede ser la streptolicina S y la streptolicina O. La streptolicina O es la que presenta la habilidad ante el oxígeno. La mayoría de cepas del grupo A producen ambas hemolicinas. Las cepas que carecen de streptolicina S solo son beta-hemolíticas en condiciones anaerobias, debido a que la streptolicina O restante no se activa en presencia de oxígeno. Esta característica tiene importancia práctica, porque si no, se pasarían por alto si los cultivos solo se incubaran en forma aerobia. Y hablando de las streptolicinas, primeramente está la streptolicina O. Esta, como lo mencioné antes, deriva su nombre de su oxígeno labilidad. Es reversiblemente inhibida por el oxígeno e irreversiblemente por el colesterol, además de su efecto lítico sobre los eritrocitos, ya que es tóxica sobre una variedad de células y fracciones celulares, incluyendo leucocitos polimorfonucleares, plaquetas y lisosomas. Esta es producida por casi todas las cepas del grupo A, aparte de que es antigénica. En cuanto a la streptolicina S, esta es una hemolicina producida por los estreptococos en presencia de suero, de aquí que lleve la letra S, o en presencia de una variedad de otras sustancias, tales como albúmina, alfa-lipoproteína y RNA. No es antigénica a diferencia de la streptolicina O, pero tiene la capacidad de dañar la membrana de leucocitos, de plaquetas y de organelos subcelulares. Esta no es inactivada por el oxígeno, pero es termolábil. Una vez que se tiene al Streptococcus pyogenes en el agar sangre, es importante saber que producen colonias mate tanto como colonias brillantes. Las colonias mate
Constan de microorganismos que producen mucha proteína M y por lo general esto hace que sean virulentos, mientras que en las colonias brillantes estas tienden a producir escasa proteína M y a menudo estos no son virulentos. En cuanto a la proteína M, este es uno de los principales factores de virulencia en el Streptococcus pyogenes. Se localiza en estructuras fibrilares, confiriéndole a las cepas ricas en ella resistencia a la fagocitosis por medio de leucocitos polimorfonucleares. Dentro de las pruebas para detectar el Streptococcus pyogenes, primeramente está la sensibilidad a la bacitracina. El objetivo de esta prueba es separar el Streptococcus pyogenes de los demás estreptococos beta-hemolíticos, ya que un 99% de las cepas del estreptococo del grupo A son sensibles a bajas concentraciones de bacitracina. El procedimiento a seguir en esta prueba es que se toma con una asa bacteriológica 3 a 4 colonias de un cultivo puro, las cuales se estrían sobre una placa de agar sangre en varias direcciones, intentando obtener un cultivo confluente. Luego de esto, se coloca un disco de bacitracina y se incuba de 18 a 24 horas a una temperatura de 35 a 37 grados centígrados. ¿Cómo se va a saber que la prueba es positiva? La aparición de cualquier halo de inhibición del crecimiento alrededor del disco indica que la prueba ha dado positiva. Otra prueba es la hidrólisis del pirridonil beta-naftilamida. El Streptococcus pyogenes posee la capacidad de hidrolizar el sustrato pirridonil beta-naftilamida debido a que poseen la enzima 1-piroglutamil-aminopeptidasa. ¿Cómo se va a saber que la prueba es positiva? Generalmente siempre se revela o se caracteriza por un cambio de color. Streptococcus agalactiae o estreptococo del grupo B, clasificado así por Rebecca Landsfield. Estos estreptococos son cocos gram positivos, catalasa negativos, oxidasa negativos, son anaerobios facultativos y se presentan formando cadenas de longitud variable. Dentro de su patogenicidad, la principal causa es la septicemia y meningitis en los primeros días de vida. ¿Por qué sucede esto? El organismo reside en el tracto gastrointestinal con propagación secundaria a otros sitios, de los cuales el más importante es la vagina. Los Streptococcus agalactiae pueden encontrarse en la flora del tracto gastrointestinal inferior y en la vagina en un porcentaje de 10 a 40. Durante el embarazo y el parto, estos organismos adquieren acceso al líquido amniótico o colonizan al recién nacido mientras éste pasa por el canal de parto, de aquí que los bebés puedan infectarse. En cuanto a la toma de muestra, se obtiene cultivo de sangre, líquido cefalorraquídeo o otras muestras apropiadas. Como bien se sabe, el Streptococcus agalactiae también es una bacteria exigente. Esta se desarrolla en cultivos con sangre a las 18 o 24 horas de incubación y se recomienda utilizar sangre de carnero. Las colonias son de unos 3 a 4 milímetros de diámetro, son lisas, son blanco-grisáceas y están rodeadas por un halo de beta-hemólisis. A veces es tan estrecho el halo que solo es detectable al levantar la colonia. Para mejorar el aislamiento en materiales donde se puede encontrar en bajo número en relación al de bacterias acompañantes, como en el tracto genital o genitourinario, se emplean medios selectivos de enriquecimiento como caldo Todd-Hewitt suplementado con ácido nalidíxico, mascolistina o gentamicina. Con la primera combinación se logra un mayor rendimiento, pues algunos Streptococcus agalactiae son sensibles a la gentamicina en concentración de 8 microgramos sobre mililitro. Posteriormente, a partir del enriquecimiento entre 18 y 24 horas, se efectúa el pasaje de una placa de agar cromogénico para Streptococcus agalactiae o en agar sangre, con lo que se logra una clara visualización de las colonias después de 24 a 48 horas de incubación. Otra característica particular de estos estreptococos es la propiedad de desarrollar colonias pigmentadas de color naranja
por la producción de un compuesto poliénico que presenta ornitina y rhamnosa en sus extremos, conocido como granada heno, y que se observa únicamente en los desarrollos aeróbicos en un medio que contiene almidón, medio granada. Las cepas no hemolíticas de Streptococcus agalactiae no producen el compuesto poliénico, pero se ha propuesto una variante con agregado de un disco de oxacilina para detectarlas. Los Streptococcus agalactiae producen hidrólisis del lipurato de sodio y una respuesta positiva en la llamada prueba de Camp. El objetivo de esta prueba es separar a los Streptococcus agalactiae de los demás Streptococcus beta-hemolíticos. Los Streptococcus del grupo B producen una proteína extracelular difusible llamada factor de Camp. Esta actúa sinérgicamente con la betalicina de Staphylococcus aureus, potenciando la lisis de los eritrocitos. El procedimiento se realiza estriando un cultivo del estreptococo beta-hemolítico en estudio en forma perpendicular a una estría de un estafilococo productor de betalicina en placas de agar sangre. Se incuban de 18 a 24 horas a 37 grados centígrados. ¿Cómo se va a saber que la prueba es positiva? Esta se evidencia por la presencia de una zona de potenciación de la hemólisis en forma de punta de flecha en el lugar en donde se contactan las dos estrías. Streptococcus pneumoniae, también llamado neumococo. Estos son cocos gram positivos, inmóviles, no capsulados y no forman esporas. Son anaerobios facultativos, catalasa negativos. Las células son ovaladas o lanceoladas de aproximadamente 0.5 a 1.25 micrómetros. Cuando crecen en medio líquido, con el microscopio se observa que se disponen en pares o en cadenas cortas. Son la principal causa de neumonía, meningitis purulenta aguda, bacteremia y otras infecciones invasivas. Las muestras se obtienen del esputo o de otros sitios con infección por neumococo. Debido a las exigencias nutricionales, Streptococcus pneumoniae debe ser cultivado en agar sangre ovina e incubado a 35 o 37 grados centígrados en aerobiosis, o mejor, en un ambiente con 5% de CO2. Las colonias son lisas, pequeñas, mucosas y rodeadas por un halo verde de alfa-hemólisis. La alfa-hemólisis es aquella donde se produce hemólisis parcial, la cual se observa como un halo con tonalidad verdosa alrededor de las colonias. Una prueba para detectar el Streptococcus pneumoniae es la sensibilidad a la optoquina. El objetivo de esta práctica es diferenciar el Streptococcus pneumoniae de otros estreptococos. La prueba se basa en la sensibilidad del neumococo a una concentración menor o igual a 5 microgramos sobre mililitro de etilhidrocupreína, mejor conocido como optoquina. El procedimiento a seguir es estriar un cuadrante de una placa de agar sangre en varias direcciones con una suspensión McFarland de 0.5. Después se coloca un disco de optoquina en el centro del área estriada, se incuba de 18 a 24 horas a una temperatura de 37 grados centígrados en 5 a 10% de CO2. ¿Cómo saber que la prueba es positiva? Los halos de inhibición iguales o mayores a 14 milímetros o iguales o mayores a 16 milímetros con discos de optoquina de 6 y 10 milímetros de diámetro respectivamente indican sensibilidad. Streptococcus del grupo Viridans. Este grupo heterogéneo de microorganismos se encuentra colonizando la mucosa orofaringia, el tracto gastrointestinal y el genito urinario de hombre y de algunos animales. Se les considera como de bajo poder patógeno para individuos con inmunidad normal. La mayoría crece muy bien en agar sangre y agar chocolate a temperatura ambiente o en un ambiente con 5% de CO2. Son anaerobios facultativos. En agar sangre pueden producir hemólisis alfa, gamma e incluso beta. Las colonias son rugosas y pequeñas, aproximadamente de 1 milímetro de diámetro. Al microscopio se ven como cocos gram positivos y en cadenas. En cuanto a las pruebas bioquímicas,
La identificación de estos estreptococos es prácticamente imposible a partir de métodos convencionales. Esto se debe a la falta de reproducibilidad de las técnicas y a que la variabilidad para cada prueba entre las diferentes cepas de una misma especie es muy frecuente. Por ello se optó por la identificación a nivel de grupo de especies con unas pocas pruebas, dentro de las cuales está la urea. En el grupo de Streptococcus salivarius, el Streptococcus salivarius da la prueba de urea en forma variable. En la prueba de Voges-Proskauer, en el grupo de Streptococcus anginosus, también las especies dan la prueba en forma variable, y en el grupo de Streptococcus salivarius, la especie Streptococcus vestibularis da negativa esta prueba de Voges-Proskauer. La prueba arginina dihidrolasa, en el grupo de Streptococcus mitis, las especies Streptococcus cristatus, Streptococcus gordoni, Streptococcus parasanguinis y Streptococcus sanguinis dan positiva esta prueba de arginina. En la prueba de esculina, en el grupo de Streptococcus anginosus, la especie Streptococcus constellatus, subespecie constellatus, da la prueba esculina en forma variable. En el grupo Streptococcus mitis, las especies Streptococcus sanguinis biotipos 1 y 2 y Streptococcus gordoni dan positiva la prueba de esculina, mientras que las especies Streptococcus parasanguinis y Streptococcus oralis la dan en forma variable, y las especies Streptococcus sanguinis biotipo 3, Streptococcus crista, Streptococcus mitis, Streptococcus peroris y Streptococcus infantis dan negativa esta prueba. En el grupo Streptococcus mutans, la especie Streptococcus mutans da en forma variable esta prueba. En el grupo Streptococcus salivarius, Streptococcus vestibularis da esta prueba de esculina en forma variable. En el grupo Streptococcus bovis, la mayoría de especies dan esta prueba en forma variable. En la prueba de manitol, en el grupo de Streptococcus anginosus, la mayoría de especies dan variable esta prueba. En cuanto al grupo de Streptococcus bovis, la especie Streptococcus galolyticus, subespecie galolyticus, da positiva la prueba de manitol y el resto de las especies la da negativa. En la prueba de sorbitol, en el grupo Streptococcus anginosus, la mayoría de especies da variable esta prueba, mientras que en el grupo Streptococcus mitis, las especies Streptococcus sanguinis biotipos 1 y 2 dan variable esta prueba de sorbitol, y en el grupo Streptococcus mutans, la especie Streptococcus sobrinus da esta prueba de sorbitol en forma variable. Streptococcus anginosus, también llamados Streptococcus milleri o Streptococcus del grupo Milleri, son comensales habituales de la orofaringe del tracto urogenital y forman parte de la microbiota gastrointestinal. Comprenden 3 especies: Streptococcus anginosus, Streptococcus intermedios y Streptococcus constellatus. Las colonias son pequeñas, no más de 0.5 milímetros de diámetro. Se caracterizan por presentar tanto hemólisis alfa como beta y gamma y porque aglutinan con el antisuero F de Landsfield. Una característica es que alrededor de un 80% de los casos, sus colonias desprenden un olor a caramelo característico. Este olor se le atribuye a la producción de diacetilo en concentración mayor a 22 miligramos sobre litro. Es notable la tendencia de las 3 especies a producir infecciones piógenas, abscesos, empiemas, etc. Es importante este hecho para poder advertir al médico de la posible existencia de alguna colección purulenta cuando se aíslan estos microorganismos a partir de hemocultivos, posible absceso cerebral, pulmonar, hepático, etc., o de líquido cefalorraquídeo, posible absceso cerebral o empiema subdural. En la formación de abscesos se ha observado que los estreptococos
Estimulan la migración de neutrófilos en un grado inferior al que lo hacen otros Streptococcus del grupo Viridans y Staphylococcus aureus. Streptococcus bovis. Estos ocupan lugar en la clasificación de Rebecca Lansfield en el grupo D. Estos Streptococcus son parte de la microbiota intestinal de un 5 a un 10% de los adultos sanos. Se diseminan por vía sanguínea desde su nicho ecológico habitual, el intestino, y producen entre un 7 a un 14% de las endocarditis, además de casos puntuales de meningitis, artritis séptica y endoftalmitis. También son colonizantes intestinales de algunos animales. Actualmente se conocen diversas especies y subespecies dentro de este grupo, como viene siendo la subespecie Streptococcus galolyticus, subespecie Galolyticus, que deriva del Streptococcus bovis biotipo 1, Streptococcus galolyticus, subespecie Pasteurianus, deriva del Streptococcus bovis biotipo 2, el Streptococcus infantarius, subespecie Infantarius, deriva del Streptococcus biotipo 2.1 y por último está el Streptococcus lutetiensis, subespecie Coli. En cuanto a las pruebas bioquímicas, en la prueba de mannitol es positiva para el Streptococcus galolyticus, pero es negativa para todas las demás. En la prueba de esculina es positiva para todas las especies, pero para el Streptococcus infantarius, subespecie Infantarius, es variable. En la prueba beta-glucuronidasa, para todas las especies es negativa, solo es positiva para el Streptococcus galolyticus, subespecie Pasteurianus. Streptococcus mutans. También se encuentra Streptococcus sobrinus, y estas son las dos especies más comúnmente aisladas a partir de infecciones en seres humanos. Estos microorganismos son comensales habituales de la cavidad oral. Originalmente se clasificaron en 4 serotipos C, E, F y K, en base a sus polímeros de rhamnosa con cadenas laterales de glucosa. Su patología asociada es la caries dental. Ocasionalmente también se les aísla a partir de hemocultivos de pacientes con bacteremia y endocarditis infecciosa subaguda. En agar sangre, las colonias suelen ser adherentes, duras y alfa-hemolíticas. Bajo condiciones anaeróbicas, los microorganismos pueden presentar beta-hemólisis.